Bienvenidos a un nuevo encuentro de Liderazgo Siglo XXI. En esta ocasión una entrevista que hacía mucho tiempo que quería tener con Eduardo Santos, que os lo voy a presentar enseguida, dentro del bloque que llamamos Liderazgo Cultural. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Encantado. Eduardo Santos, para muchos de vosotros que igual no lo identificáis en este momento, es uno de los líderes y compositor y cantante de la banda Comandante Twin, una banda que se enmarca dentro del indie rock, aunque Eduardo ahora nos dirá que no le gustan las etiquetas y que todos forman parte del mismo escenario. Una banda que se crea en el 2017, si no me equivoco, hace 8 años, que si entras en Spotify, pues puede tener, y en otras plataformas, más de 15 millones de descargas. Muy frecuente verle en todos los festivales. Y quería entrevistarle porque tiene una singularidad, que es estas personas bisagras entre dos mundos, entre dos culturas, porque además de ese aspecto de la vida de Eduardo, que está muy vinculado a la música, él es directivo en una gran multinacional, en una gran empresa del mundo farmacéutico. Y esa visión, ese lugar compartido, ¿no? Ese lugar de bisagra entre el mundo del arte, el mundo de la cultura, el mundo de la música y el mundo teóricamente tan diferente, ahora veremos si es muy diferente o no, de la empresa, me parece fascinante y me parece que merece la pena un diálogo y una reflexión. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí contigo. ¿Cómo se vive en esos dos mundos? ¿Cómo es el tránsito, te diría que casi cotidiano, del mundo de la música al mundo de la empresa y además al mundo exigente en ambos lugares, ¿no? Porque el mundo de la música es exigente y el mundo de la empresa también. En los dos, desde luego que sí. Yo creo que la exigencia, ya sabes que además depende mucho de cada uno de nosotros, pero es verdad que son dos mundos absolutamente competitivos también, el del mundo de la música, sobre todo si tú quieres ser capaz de estar presente en la escena y en el día a día de toda la gente que está participando en la música. La convivencia para mí te diría que es como mínimo compleja, pero a la par que compleja, y muchas veces yo tengo la sensación de que estoy manejando alguna bola y que siempre hay alguna que se me cae en el aire haciendo malabarismos, pero yo me llevo un montón de enseñanzas para mí mismo, para mi vida del día a día, y creo que a mí también me ayuda a construirme mucho como persona, a construirme como compañero de trabajo, a construirme como compañero de banda y a estar en sitios donde probablemente en otras circunstancias jamás en mi vida podría haberme imaginado estar. O sea que... Y tú conoces mucha gente del mundo de la música y de hecho has hecho colaboraciones con un montón de gente, desde Willy Bárcenas, bueno, un montón de Langui, un montón de gente, sí. Muy interesantes. La mayoría de la gente que tú te encuentras en el mundo de la música, ¿vive solo de la música o tienen otros trabajos, otras dedicaciones aparte de la música? La mayoría de la gente que tú me estabas nombrando, que son grandes bandas, las cuales probablemente son las que... Arde Bogotá. Pues sí, Arde Bogotá. Nosotros tenemos colaboraciones con Arde Bogotá, tenemos colaboraciones con Taburete, con Paula Mateus, tenemos con La Habitación Roja, con Barry Brava y con el Langui. Tenemos alguna colaboración, me estoy dejando por ahí, si no me equivoco. Bueno, tenemos colaboraciones con bandas muy famosas que están en primera plana y toda esa gente se dedica en exclusiva al mundo de la música. Pero luego hay otro estrato que no tiene nada que ver con esa cúspide que nosotros vemos, en el cual hay muchísima gente absolutamente apasionada con el mundo de la música que se le ocurra absolutamente todos los días y que vive en condiciones que muchas veces son incluso difíciles de imaginar y de soportar para cualquier otra persona que esté más acostumbrada al mundo empresarial como podemos estar nosotros. Y eso es la inmensa mayoría de la gente que edifica y que construye música todos los días. Y de esa base a través de la cual se va construyendo la música, luego hay unos cuantos elegidos que tienen primero el valor y la habilidad, el talento de hacer grandísimas canciones, y luego además que tienen la suerte de poder participar en ese mundo, porque es muy complicado acceder a él.
Bueno, en general en este país vivir del arte es muy complicado. Pues si pensamos cuánta gente vive de lo que escribe, pues que te salen 10. Exactamente. Decir, cuánta gente vive de lo que pinta, que te salen otros 5. Y que de la música es verdad que vemos a mucha gente, vivimos a mucha gente, pero hay muchísima gente que no escuchamos. Hay mucho talento oculto y que probablemente muchas veces ni siquiera llegará a ver la luz. O sea, que puede ocurrir. El otro día, escuchando a Álvaro Benito de Pig Noise, él decía, por él vivió la etapa del Real Madrid, ahora es el líder de Pig Noise, y él decía que en el mundo de la música hay más egos que en el mundo del fútbol. Tú también has estado muy vinculado al mundo del fútbol como aficionado. También como futbolista. Como futbolista, por eso digo, pero vamos, que no has sido profesional de fútbol. No. Pero, no ojalá. Pero hay mucho ego en el mundo de la música. Más que en el mundo de la empresa. Bueno, yo creo que el ego sí que está presente, como está presente en todas las escenas de la vida, pero no creo, fíjate, yo no tengo la sensación. Igual el fútbol es distinto, también lo he vivido, yo jugaba en tercera división en su momento y sé lo que es un vestuario de fútbol y ahí había jugadores que eran buenísimos, que seguían para arriba. Es verdad que estoy de acuerdo con lo que decía Álvaro, de que el fútbol probablemente no tiene esos egos, fundamentalmente porque se construye mucho a través de los valores de equipo, de solidaridad, de estar todos a una, de ser todos iguales de importantes. Entonces probablemente el ego, el futbolista ha mamado casi desde que nace, entre comillas, porque los niños empiezan a jugar al fútbol con 4, 5, 6 años, han vivido esa educación de la importancia del equipo y de dar importancia tanto al jugador, que es la estrella del equipo, como el que está en la grada, que no va convocado. Bueno, así debería ser también el mundo de la empresa, ¿no? El mundo de los equipos debería ser así, ¿no? Debería ser así, pero creo que tú y yo sabemos que muchas veces hay una participación importante del ego en todas las decisiones que se toman a nivel empresarial, en todas las relaciones que se establecen. Y creo que en la música lo vivo en algunos casos, pero no diría que la música tiene un problema con el ego de los artistas, que probablemente los que estén en el nivel top a lo mejor conviven un poquito más con ello. Pero yo la experiencia que tengo en la escena musical española, que como tú decías, estoy en esa escena que llamamos independiente, no diría que eso está muy presente, la verdad. Yo creo que la gente generalmente es gente accesible. Sí, accesible, generosa, agradable. En muchísimos casos absolutamente maravillosa. Yo he aprendido una cantidad de cosas tremendas para llevármelas a mí mismo y tenerlas de ejemplo, con un montón de conversaciones que he tenido en los backstage de los festivales, teniendo conversaciones acompañado de un montón de artistas que se han dedicado toda su vida a eso y que creo que tienen un mérito y un valor descomunal. Una cosa que me gusta cuando leo las entrevistas que haces y hablas de tus referentes es que todos tus referentes musicales son referentes que podemos entender y que podemos conocer. No tienes así referentes súper raros que dices, ¿quién ha influido? Yo creo que tú has mamado mucho de lo que es la tradición musical española de los últimos 30 años, que es de la que te has nutrido, ¿no? Y a la que está absolutamente contribuyendo. Yo creo que eso también genera un vínculo con todos los que te escuchamos, que nos sentimos muy identificados con esto, ¿no? Sí, porque Gonzalo, lo que me ha pasado a mí es que mi casa no era una casa especialmente musical. Yo ahora lo comparo con cómo viven mis hijos la música en mi casa y claro, es una perspectiva absolutamente distinta, radicalmente distinta. Yo escuchaba música en los viajes, en el coche, con mi padre, con un Renault 21, que íbamos a Santander, porque toda mi familia es de Santander. De hecho, tenemos una canción que se llama Buenas noches, Santander. Y yo escuchaba pues las cintas de los cassettes que ponía mi padre en el coche. Y lo que ponía mi padre en el coche, mi padre y mi madre, lo que escuchábamos, pues era Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, Bruce Springsteen, Bryan Adams, Dire Straits. Esa es la música que yo mamaba cuando era pequeñín. Es la banda sonora de nuestras vidas. En el coche probablemente sí. Y luego cuando fuimos creciendo, yo tuve bastante influencia con mi hermano mayor, porque mi hermano sí que empezó a tirar un poquito más de la música y yo recuerdo que él era súper fan de Bon Jovi, súper fan de Nirvana, súper fan de Los Ramones.
Y a mí aquello también me condicionó mucho porque yo empecé a tomar bastante interés con la música. Y luego en el cole, yo iba a un colegio de los padres pasionistas en Alcalá de Henares, que es el Colegio San Gabriel, y allí la música sí que estaba muy presente en la cultura del colegio. Y entonces siempre que nos llevaban a la iglesia, pues había allí, me acuerdo del director del colegio, que era el padre José María, que nos tocaba siempre la guitarra, cantábamos canciones, y la forma en la que ellos intentaban comunicarse con nosotros y meternos la figura de la religión y de Dios era a través de la música. Y yo ahí tuve mucho contacto con la guitarra, que me empezó a interesar mucho, con cantar, que me empezó a interesar mucho. Y poquito a poco, pues yo creo que todo eso fue creciendo. Y antes de entrar en 4 temas muy específicos que están a caballo entre el mundo de la música y el mundo de las organizaciones, y que me voy a apoyar en tus letras para poder preguntarte, esto que planteaba Hannah Montana de The Best of Both Worlds, lo mejor de los 2 mundos, ¿eso es posible o realmente tú al final tienes que renunciar y que, mira, si quiero tener una vida profesional importante, tengo que renunciar a tener una carrera musical? O si un día apostaras por tener una carrera profesional realmente en la música de primer nivel, tendrías que renunciar a tu carrera profesional en la empresa. Pues es una buena pregunta, la verdad, que me cuesta contestarte. Yo, tú ya me conoces bastante, pero siempre creo que soy un optimista enfermo en general de la vida y siempre creo que es posible hacer todo. De hecho, siempre que miro un poco mi vida atrás y las cosas que yo he ido haciendo, pienso, podía haber hecho más de lo que hice a pesar de la carga de trabajo, de la ocupación que yo tuviese. Hay un tema muy interesante en tus canciones, en tus letras, que la mayoría las escribes tú, que hablas de atrevimiento, innovación. Entonces, por ejemplo, dices, sé valiente, apuesta fuerte, defienda a muerte lo que vayas a intentar, ¿no? ¿Qué papel tiene para ti la valentía? Porque fíjate, luego en otra canción que se llama Tu primera fila, dices que no me importe tanto fracasar, ¿no? ¿Cómo te relacionas con el fracaso? ¿Cómo te relacionas con la innovación, con la valentía, con el atrevimiento? Yo creo que me relaciono bien porque he fracasado infinidad de veces en mi vida en un montón de cosas que a mí me hubiera gustado pues llegar a otro punto en el que no he sido capaz de llegar. Y lo encuentro como algo muy natural de todo el proceso vital que vivimos todos. De hecho, al equipo mío, y ahora estoy pensando en el trabajo, hace relativamente poco les decía, la inmensa mayoría de las veces vamos a perder. La inmensa mayoría de las veces perdemos. Los seres humanos, y esto se lo digo mucho a mis hijos también, a pesar de que son pequeñines, la mayor igual ya empieza a entrarle alguna de las cosas que le digo, pero yo creo que nosotros casi siempre perdemos y tenemos que estar acostumbrados a perder, porque las cosas exactamente como tú quieres que salgan, casi nunca salen. Pero en ese proceso de perder creo que tenemos que, uno, pelear por ganar siempre. A mí intentarlo a muerte, ¿no? Como decimos en la canción de Ser Valiente. Defender a muerte todas las cosas en las que nosotros creemos y por las que estemos apostando, puede ser en cualquier ámbito de la vida, y estar preparados para que la inmensa mayoría de las veces eso no salga como nosotros esperamos que salga, pero que ojalá salga, pelear porque sea así, y si sale, disfrutarlo todo lo que podamos. Y si no es el caso, aprender de todo ese proceso a través del cual hemos ido caminando. Fíjate que a veces yo recuerdo en los cursos que equipos hiperlaureados, como puede ser el Real Madrid, ganan el 56% de los partidos que juegan. Lo que quiere decir que hay un 44% que no los ganan. Y esos son equipos... Y son equipos estratosféricos, ¿no? Y hablamos de equipos a través de los cuales van pasando jugadores que no están todas las épocas viviendo en el Real Madrid. Es decir, hay jugadores que en su top, en el prime de ese jugador, pueden jugar en el Real Madrid, pero el resto de su vida no pueden jugar en el Real Madrid. Y juntando los mejores jugadores del mundo en el mejor momento de su etapa futbolística, el Real Madrid es capaz de ganar el 56% de los partidos. Pues si te pones a individualizarlo sobre las personas, piensa ver ese jugador cuántas veces ha jugado un partido y lo ha perdido, cuántos partidos ha salido a jugar y no lo ha hecho bien,
cuántas veces habrá lesionado. ¿Cuántos penaltis ha fallado? Sí, o lo que sea. O cuántas veces ha ido a entrenar. Otro día veíamos una película se llama Joy, de la gente que trabajó toda la parte de la fecundación in vitro. Y había una reflexión muy bonita de uno de los científicos que decía, mi trabajo consiste en fracasar. Y debía fracasar durante 20 años con la expectativa de en algún momento tener un momento de éxito, ¿no? Claro. Y me parece interesante porque luego esas organizaciones estamos todo el rato trabajando con el tema del empowerment, el tema del atrevimiento, el cómo generamos autonomía, invitando a la gente a que se atreva, a que corra riesgos, ¿no? Y yo creo que mucho de eso tiene que ver con el miedo al fracaso. O sea, yo creo que desde el miedo al fracaso no creas una banda, desde el miedo al fracaso no te presentas a un festival, desde el miedo al fracaso no lanzas una canción, pero es que tampoco lanzas un proyecto en la organización, ¿no? Es que convivir con el fracaso. Absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que influye mucho la educación que vamos recibiendo. En el ámbito de la empresa te diría que hay una parte cultural de las organizaciones en las que especialmente las personas que tenemos influencia sobre equipos grandes creo que tenemos pues probablemente un papel superlativo para ser capaces de transmitir esa confianza que todos necesitamos para poder tomar decisiones que igual implican una serie de riesgos y poder atreverte efectivamente a hacer cosas que no harías si no tienes el soporte suficiente. Yo creo que... En otra de las letras, en Hasta que vuelvas, dices, si renunciamos a lo imposible, ¿qué diremos cuando lo hagan ellos? Que me parece, cuando lo escuché la primera vez, es como, ¿no? Como que te golpea, ¿no? ¿Qué significa esta frase para ti? Si renunciamos a lo imposible, ¿qué diremos cuando lo hagan ellos? Pues básicamente lo que yo intento decir ahí es que cualquier cosa en la vida creo que es posible hacerla realidad. Y que probablemente el único impedimento que nosotros tenemos delante somos nosotros. Y todo el contexto que tenemos alrededor, hay veces que va muy a favor de lo que nosotros estamos haciendo, hay veces que va muy en contra, pero, y esto también se lo digo mucho al equipo mío, en cuanto hay un ejemplo de una persona que es capaz de hacer algo, es que se podía. Es que se puede hacer. Entonces esto, pues ya sabes que yo estoy en el ámbito comercial. Si hay una persona que en el ámbito comercial es capaz de convencer a 100 personas de que este es el camino adecuado, no me puedo encontrar con discursos por debajo en el que me dicen, no, es que como mucho voy a llegar a 10. No, mira, como mucho hay uno que llega a 100. Algo está haciendo. Entonces, si esa persona nos está enseñando de que es capaz de llegar a 100, creo que todos tenemos que estar convencidos que eso se puede hacer. Y eso implica mucho la comunicación con los equipos, lo que tú estás diciendo del empowerment, de darle la facilidad a la gente que está al otro lado para tomar decisiones. Pero bueno, todo ese proceso es muy difícil. Yo te lo estoy diciendo aquí así, que parece que soy un convencido en la materia. Y seguro que hay alguien de mi equipo que podría levantar la mano y, oye, tal día dijiste tal cosa y yo sentí que tú estabas tirando de mí para atrás. O sea que sí, creo que hay que empujar ahí a todo el mundo. Me gusta de esa frase la parte de que diremos cuando lo hagan otros, ¿no? De cuántas veces no nos atrevemos, pero luego de alguna forma criticamos o le quitamos valor al que se ha atrevido y ha tenido éxito. Yo creo que la vida premia a los valientes. Luego obviamente te puedes estrellar, y esto a veces ocurre. Has usado la palabra ejemplo. Me parece una belleza una canción que haces a tu hija Julia y que dices, quisiera ser tu ejemplo, me asusta ese momento en el que descubras que yo no soy así, tan perfecto, tan imperfecto. Y te digo que me gusta, yo creo que uno de los pilares de liderazgo es el ser ejemplo, ser referente, ¿no? Siempre decimos que quien lidera le corresponde ser referente de comportamiento para todo el equipo. Cuéntanos de esta reflexión que haces sobre el hecho de ser ejemplo y la presión con tus hijos, ¿no? De ser ejemplo, qué responsabilidad. Es una gran responsabilidad, desde luego con tu familia, con tus hijos, yo creo que es enorme y ese peso lo sentimos todos los que somos padres, me imagino que tú también lo eres. En el trabajo creo que eso está presente también en el día a día. Yo te diría que para mí es súper difícil ser absolutamente coherente. Ser impecable. Sí, me parece que es tremendamente difícil. Pero se puede aspirar a la impecabilidad. Creo que es la ambición que tenemos que perseguir todos. Por lo menos que nos dé dirección, ¿no? Eso es, por lo menos para intentar ser esa mejor versión. La perfección, yo siempre digo que
en el ámbito en el que vivimos no existe nunca. Especialmente porque nosotros nunca veremos las cosas perfectas, que creo que es el principal o uno de los principales incentivos que tenemos para intentar mejorar, y por lo que el ser humano ha demostrado que hace X miles de años estamos en la edad de piedra y a día de hoy hablamos de inteligencia artificial y había nada aquí en este planeta. Sí, sí. Pero esa parte de ejemplo, especialmente con los hijos, creo que es una presión que yo he sentido desde que nació mi hija mayor. Intento hacerlo con ellos en el día a día. Desde luego que meto la pata muchas veces, porque hay muchas cosas que mis padres me han enseñado con las cuales estoy 100% de acuerdo, que yo debería tener ese comportamiento impecable todos los días de mi vida, y hay veces que meto la pata. Y por eso en esa canción yo le digo a mi hija que me asusta mucho el día que ella crezca y descubra que ya... Pero si mi padre es un gañán para A, para B, para C, y esto no lo hace bien. Y aquello Fíjate que recuerdo, así como anécdota, el día que me di cuenta que mi padre conducía mal. Pues fíjate que es interesante, pero bajaba a Málaga y yo iba durmiendo en el coche, absolutamente convencido de que estaba en las mejores manos. Hasta que de repente un día que yo ya sabía conducir, dije, conduce regular, ¿no? Y eso como que te mueve un poco los cimientos ¿no? Igual que conduce regular, pues hay otras cosas que nuestros hijos descubren. Pero me parece interesante la vocación de intentar ser ejemplo. En esa canción hablas de otro concepto que me parece que está en el centro del liderazgo esencial, que es el concepto de integridad. El concepto de integridad. Y fíjate que dices, sé verdad hasta que mueras y cumple tu palabra. Y me encanta la segunda frase que dices, será mucho mejor aunque duela. Cuéntanos un poco esto de sé verdad hasta que mueras, cumple tu palabra aunque duela. Yo creo que es absolutamente importante, uno, decir la verdad, que luego creo que la siguiente frase es qué es la verdad, pero por lo menos intentar construir todas las relaciones que tienes precio sobre... que sea. Creo que sí, creo que al precio. Y eso nos va a llevar al sincericidio. O sea, hay que ponerle cabeza también, claro. Obviamente. No estoy hablando de cosas, o intento hablar de cosas que son esenciales. Si vamos subiendo de la conversación y estamos en un ámbito más superficial, obviamente que creo que hay infinidad de cosas que uno tiene que ahorrarse y que no hace falta transmitir. Pero la esencia de todo lo que hacemos en el día a día creo que tiene que ser de verdad. Y a mí me gusta mucho, y creo que es una cosa que nos gusta mucho a todos, encontrarnos con gente que es de verdad y que tú sientes desde el minuto cero que no hay ningún tipo de impronta extraña en lo que te está contando, ni que tiene alguna transparencia rara por detrás. Yo creo que eso lo percibimos. Al final el ser humano percibe esas cosas de forma muy rápida, y las relaciones que construimos las personas son a través de la confianza. Si tú eres de verdad, construirás relaciones de confianza. Y yo ayer estuve hablando con todo el equipo de gerentes que tú conoces bien y estuvimos hablando de esto. Hay una película que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es muy graciosa, americana, que Robert De Niro habla sobre el círculo de confianza. Sí. Tú estás en mi círculo de confianza. Y yo creo que todos necesitamos sentirnos en ese círculo de confianza en todas las relaciones que establecemos en el día a día. ¿Qué ocurre? Que tener ese círculo de confianza con 100 personas es imposible. Pero intentar que todo el mundo sienta que tú vas a ser coherente con ese círculo de confianza que tú tienes, creo que en la vida, para todo tipo de relaciones, las personales, las de pareja, las de tus hijos, las de los amigos, y en el ámbito profesional, para la gente que trabaja contigo, creo que es importante saber cuáles son las reglas del juego que tienen contigo. Y si las reglas del juego son que tú eres así, pues tú eres así para lo bueno y para lo malo. Yo creo que hay una cosa que intento siempre transmitirle al equipo, y espero que lo consiga, que es que ese núcleo de confianza conmigo lo tienen. Lo que sí es verdad es que cuando lo perdemos, el impacto pues es... Cuesta recuperarlo. Fíjate que la confianza la definimos como el capital social de una organización. La confianza siempre decimos que es el aceite que lubrica todo el engranaje del equipo, el engranaje de la organización. 100%. De hecho, cuando hablamos de equipos disfuncionales, lo que falla es la confianza, que está en la base, ¿no? Y me gusta escucharte, ¿no? Este concepto como que la integridad, el defender tu verdad. Que no quiere decir que sea
entiéndeme. Que no sí, tienes por qué tener razón, ¿eh? Pues fíjate, obviamente. Y profundizamos en lo que es verdad y habrá un montón de matices. Pero si eso es lo que tú estás viendo a través de tus ojos, creo que tenemos que ser valientes. esa es tu verdad. Y defender a muerte nuestra verdad. Y luego, por supuesto, creo hay que respetar la verdad de los demás, hay que ser flexible con la verdad que tú tienes, porque estar dispuesto a cambiar de punto de vista, ¿no? Dejarte contaminar por el punto de vista del otro. Totalmente. Y fíjate, porque esta canción, yo digo que me parece una belleza, que le haces a tu hija, dice, sé luz en la tormenta, no dejes nada a medias. Que también me parece como un consejo precioso. Cuando dices sé luz en la tormenta, ¿a qué le estás animando? Digo, pues le estoy animando a que cuando las cosas vayan mal, siempre hay razones para que las personas veamos cosas que están funcionando muy bien. Y habitualmente vemos el jardín del vecino siempre más verde que el nuestro, y yo creo que es que todos, independientemente de la vida que llevemos y del nivel de vida, siempre, por supuesto, estén cubiertas las necesidades básicas, pero creo que todos tenemos muchísimas razones para sentirnos privilegiados de la vida que vivimos. Y esto, por ejemplo, yo lo he aprendido mucho de la música, porque te encuentras gente que vive con nada, porque la música tiene un estado súper precario en las capas bajas, de gente que va a tocar por 4 duros y que se tiene que meter en una pensión, que es como funcionamos en Comandante Twin. Tengo que decir que termino estando en sitios que son absolutamente dantescos. La pulga feroz. Porque, sí, así es. Porque no da para más. Pero esa gente está peleando por algo que ellos, tienen absolutamente dentro, que es casi te diría que visceral, al mismo tiempo es intelectual, y pelean con eso y disfrutan muchísimo de muchísimas cosas buenas que tienen. Luego, por supuesto, tienen un montón de cosas malas, pero me parece un buen aprendizaje para mi hija, que encima, pues ya sabes que toda la sociedad que tenemos ahora vivimos en la abundancia, el intentar transmitirle de siempre... Valora el capítulo de la perspectiva. Creo que sí. Se luce en la tormenta, yo creo también tiene que ver con... Hay una actitud ahí también, claro, de mirar a la vida. En la dificultad también ser referente de optimismo... ¿no? Quiero decir, yo creo absolutamente, que sí. Y no te dejes arrastrar por la tormenta, no pierdas tu luz y comparte tu luz. Yo creo que también me parece muy interesante, hay personas maravillosas que en un momento determinado, porque la vida probablemente les ha castigado en algún momento, dejan de compartir su luz y es una pena, ¿no? Desde luego. Sí. Y tengo alguna frase más que quiero compartir contigo. Dice, bueno, y que tiene también mucho que ver con lo que hablamos del empowerment, que decía que nadie se atreva a decirte que no puedes, ¿no? Que es un poco lo que antes nos contabas de que somos nuestro principal enemigo, ¿no? Para no hacer cosas que realmente sí podríamos hacer. Pues sí, yo creo que muchas veces yo he sido y ahora me están viniendo a la cabeza algunas conversaciones con amigos íntimos, de tener muchas ideas, de montar negocios, de tener iniciativas, etcétera. Y luego al final el 99% no hemos hecho nada, ¿no? Y han ido pasando los años y ahora cuando hablamos y siempre sale la típica broma de sí, como aquella idea que tú tuviste y no sé qué, no sé cuánto. Yo también tengo ese grupo de amigos, sí. Ahora tengo esta idea y digo, pues esa idea, pues lo que tienes que hacer es hacerlo. Claro. Porque en la diferencia entre la gente que llega a un determinado sitio y la gente que no llega a un determinado sitio es que lo han hecho. Esa es la gran diferencia. Y perderte en el si puedes fracasar, como decíamos antes, pues es una pena. Entonces yo creo que si empiezas a ver todas las barreras que hay, ahora también me viene a la cabeza mi madre, porque yo le comparto cualquiera de las cosas en las que ando metido y siempre me dice, pero no has pensado en esto y no has pensado en aquello y no has pensado en esto. Y yo le digo, no, claro que he pensado en eso. Y te agradezco que tú me hagas reflexionar un poquito más, pero estoy pensando no en esto, sino en lo que yo quiero conseguir, que es esto de aquí. Y al final la enseñanza que yo me llevo, Gon, es que con el paso del tiempo, ¿qué es lo peor que te puede pasar de lanzar algo que al final no salga? Pues es que no hay nada malo. Te llevas el aprendizaje y pasas a la siguiente pantalla. Te llevas en la vida, coño, todos nos hemos llevado guantazos, claro. Pero de todos los guantazos aprendemos y de hecho creo que es los mayores crecimientos que yo he tenido a nivel personal y a nivel profesional los he tenido en el fracaso, más que en el éxito.
Fíjate que estoy muy de acuerdo contigo, creo que son muchos más los que no lo intentan que los que fracasan. Así que, Vamos. de hecho, tú eres un ejemplo de haber intentado muchas cosas y unas te han salido mejor y otras te habrán salido peor, como a todos. Para cerrar, te había pedido que te trajeras la guitarra y que nos cantaras una canción. No sé si te atreves a cantarnos Por así. supuesto que sí. Sí, Encantado. pues venga, vamos. ¿Nos vas a cantar la canción que hiciste para Julia? Perfecto. Claro que sí. Pues el micro igual hay que ponerlo un poco más ahí. Perfecto. Avanzas como el rayo de este sol que nos gobierna y nos contagias con tus ganas de vivir. Solía repetirme que el día que estuvieras escribiría 100 canciones para ti. Te juro que lo he intentado, tantas veces lo he intentado. Te juro que lo he intentado, pero por mucho que me esfuerce, nunca encuentro las palabras para ti. Quisiera ser tu ejemplo y me asusta ese momento, el que descubras que yo no soy así, tan perfecto, tan imperfecto. Sé verdad hasta que mueras y cumple tu palabra. Será mucho mejor aunque te duela. Sé la luz en la tormenta y no dejes nada a medias. Que nadie se atreva a decirte que no puedes o que no vale la pena, que no puedes o que no vale la pena. Recuerda que el espejo no devuelve tu reflejo. 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 Una belleza. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias. Gracias por este tiempo, por hacer el esfuerzo de acercarte hasta aquí a compartir con nosotros y un placer haber compartido este rato. Igualmente, Gonzalo. Millones de gracias. Pues seguimos en contacto. Nos vemos en el siguiente episodio de este Liderazgo Siglo XXI. Hasta luego.